Señoras, señores, ¿qué tal están? Es poco habitual que en una misma sesión haya tantos acuerdos, pero es lo que ha sucedido en el pleno de esta semana, con 3 asuntos estratégicos, con 3 decisiones en las que el Gobierno central no ha tenido en cuenta Castilla y León. PP, PSOE y Grupo Mixto defenderán ante Rajoy el futuro de los paradores y el de las entidades locales menores y exigirán al Ministerio que pague cuanto antes las ayudas al carbón, aunque las empresas arrastren impagos a la Seguridad Social. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. La Junta mantiene sus previsiones económicas para este año y confía en que la economía de la comunidad crezca a finales de 2013. En el cara a cara entre Gobierno y oposición, el presidente Herrera defendía las medidas adoptadas para crear empleo, mientras Óscar López le acusaba de una austeridad destructiva. En una semana intensa de comisiones, los grupos parlamentarios se unen para reclamar a Europa que mantenga el programa de ayudas alimentarias para los más necesitados, una unidad que no llegó a otra propuesta del PSOE, la de crear un fondo estatal de emergencia dotado con 1.000 millones de euros. Dicen desde el PP que lo prioritario son las reformas estructurales. El color de su Valparaíso natal y la sobriedad de los campos de Castilla que le acogieron siempre han estado muy presentes en su paleta y en sus obras. Jorge Vidal es desde esta semana el protagonista de una muestra con la que la Fundación Villalar pretende acercar la cultura a todos los castellanos y leoneses. Hasta este hemiciclo ha llegado la situación de los trabajadores de Alstom y la situación de los de Cartisa, un pleno de contenido muy económico en el que ha pesado y mucho la posibilidad anunciada ese mismo día por Rajoy de revisar las previsiones económicas ante la dureza de la recesión. Gobierno y oposición coinciden. Si Europa flexibiliza el objetivo de déficit, los beneficios tendrían que repercutir en las comunidades autónomas. Puede ser una buena noticia a la que evidentemente las comunidades autónomas tenemos el derecho, entre comillas, de apuntarnos, el que haya una flexibilización. Esa también puede ser una contribución efectiva al crecimiento de las propias comunidades autónomas. Porque eso es garantizar calidad en la sanidad y en la educación. Y eso es poder hacer políticas activas de empleo y evitar recortes, muchos de ellos sangrantes, como usted conoce. Pero fue el único punto de acuerdo entre Herrera y Óscar López, porque en los datos no. Con 113.000 parados sin prestación y una tasa de paro que supera el 20%, el portavoz socialista cree que es necesario un cambio de política. Con el austericidio no vamos a ningún sitio, señor Herrera, y que habrá que hacer cambios en la política económica, porque esta es la prioridad. Esto es lo que los ciudadanos reclaman de nosotros. Medidas para crear empleo y para recuperar la economía. Con medidas concretas le respondía el presidente, asegurando además que mantendrán las previsiones económicas para este año. Hemos impulsado políticas para el empleo y políticas para el crecimiento. También en el sede del diálogo social hemos sido capaces de firmar un plan de estímulos para el crecimiento y para el empleo dotado con 125 millones de euros. Estamos haciendo cosas, la situación es bien complicada, estamos en el 6º año de una durísima crisis, dramática en términos de empleo, pero evidentemente con fuerza y con esperanza vamos a salir de esta situación. El Grupo Mixto alertaba de la situación del sector de la automoción y del eólico, que dicen es de desmantelamiento. Todo ello es derivado de la reforma laboral, derivado de la rebaja de los costes salariales. Evidentemente, todos entendemos que es una reforma que no está contribuyendo en este momento a la creación de empleo, pero tampoco lo podemos convertir en el chivo expiatorio. Y aunque reconocía problemas en estos dos sectores por la baja demanda y porque la eólica no es una industria que puede refugiarse en la exportación, desde la Junta aseguraban que no existe tal desmoronamiento. Lo decía Herrera, pero también el consejero de Economía, ante las críticas del PSOE por la situación concreta de una empresa eólica, Alstom. Estamos hablando de una deslocalización en toda regla. 120 personas que se van a la calle. Estos señores deben de saber, y lo digo en este hemiciclo, aunque le parezca mal a todo el mundo, que esa planta se va a cerrar, porque decididamente, unilateralmente y de forma irrevocable, así me lo ha comentado la propiedad de esa planta. Cierre asegurado para el que la Junta busca una solución. Pocas veces había sucedido, pero 3 decisiones del Gobierno central que afectan a Castilla y León han unido en una misma sesión a los 3 grupos parlamentarios. PP, PSOE y Grupo Mixto llevarán ante Madrid una sola voz para defender el futuro de los paradores, el de las cuencas mineras y el de las entidades locales menores.
No son habituales votaciones como esta, ni mucho menos que se repitan en 3 asuntos estratégicos para Castilla y León, como son las entidades locales. No solo traemos a estas Cortes una simple proposición no de ley, sino toda una declaración institucional y una posición de comunidad. Los 3 grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara les contestemos con un no rotundo a la pena de muerte a la que pretende condenar a nuestras juntas vecinales. Pero el sí más tajante... Un sí como una casa. Llegaba con el carbón. PP, PSOE y Grupo Mixto recuperaban el consenso parlamentario para defender ante Rajoy el futuro de las cuencas mineras. La confusión y la angustia que esta situación genera está provocada por alguien cuya obcecación en mantenerla, pudiendo evitarla, se escapa a cualquier entendimiento. Y es que carbonicidas hay en todas partes, claro que sí, pero a nosotros nos compete que no se salgan con la suya si podemos evitarlo. Y si queremos, podemos. Este grupo quiere ponerse a disposición del presidente Juan Vicente Herrera para ayudarle en la consecución de los objetivos de esta iniciativa, que a partir de ahora, señorías, ya es de todos. Así que exigirán al Ministerio que pague cuanto antes las ayudas al carbón, aunque las empresas arrastren impagos a la Seguridad Social, que se retome el suministro a las térmicas y que se pacte el plan del carbón hasta 2018 lo antes posible. Con ese mismo espíritu, el de consenso, afrontaban el futuro de los paradores. Los grupos parlamentarios no dan la batalla por perdida. Vamos a luchar para que esos paradores reabran las puertas y no las tengan que cerrar durante 3, 2, ni siquiera un mes. Y con una nueva reivindicación para Moncloa pedían alternativas para evitar el cierre temporal de estos establecimientos que aseguran son fundamentales para el medio rural. Para el Grupo Mixto también lo es el ferrocarril. Poco sentido tendría ponernos de acuerdo a defender el carbón, ponernos al final de acuerdo en defender teóricamente las entidades locales menores y no apostar por el mantenimiento del ferrocarril. El Ministerio de Fomento pretende cerrar 4 de los 8 talleres que hay en Castilla y León, y los socialistas querían ponerle freno con otra proposición. Pero el grupo mayoritario achacaba la actual situación del sistema ferroviario a la mala gestión del gobierno de Zapatero. En esta ocasión no hubo acuerdo. El Grupo Mixto ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reforma de las instituciones propias y lo ha hecho porque cree que merma la capacidad de control y de fiscalización que tienen los 4 organismos sobre las decisiones que toma la Junta. Además, asegura que al crear una secretaría única para todas ellas, interfiere en la capacidad de autorregulación de las Cortes. ¿Y por qué digo esto? Porque desde un proyecto de ley que surge del Gobierno, que surge del Ejecutivo, se quiere modificar el funcionamiento y la capacidad organizativa de las Cortes de Castilla y León al pasar a depender e introducir una Secretaría General que desde las propias Cortes actúe sobre esas instituciones. Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 5 enmiendas a este proyecto de ley y la mayoría van dirigidas a completar las funciones del Consejo Consultivo. Como principal novedad, quieren que esta institución elabore las propuestas legislativas que le encomiende la Junta y que haga los estudios relacionados con el Estatuto de Autonomía. También proponen que el informe de este órgano sea obligatorio siempre que un expediente de reclamación patrimonial sea igual o superior a los 6.000 euros. Hasta ahora, este importe ascendía a 50.000. La crisis está agravando cada vez más la situación de muchas familias y lo demuestra un dato. El número de castellanos y leoneses que ha sido atendido por Cáritas ha pasado en los últimos 3 años de 3.600 a 8.500. De ahí la necesidad de crear un fondo estatal de emergencia dotado con 1.000 millones de euros. Es, al menos, lo que ha pedido el PSOE en la Comisión de Familia. Era la misma iniciativa con la que los socialistas se presentaron en octubre ante el Congreso de los Diputados. Un fondo de emergencia social con 1.000 millones de euros para que los ayuntamientos puedan prestar servicios sociales o para que las ONGs luchen contra la pobreza. A través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones para el fortalecimiento de políticas de inclusión social para que financie programas de integración laboral de las personas en riesgo de exclusión. Y aunque ahora el foro de debate era diferente, obtenían el mismo resultado: voto en contra del PP y la necesidad de impulsar reformas estructurales que activen la economía. ¿Qué es la mejor política social? Porque el empobrecimiento de una sociedad no se puede desvincular de la situación económica general ni la destrucción de empleo. La iniciativa
contribuía a las dos cosas. Primero, porque aportando dinero a los servicios sociales básicos y a las ONGs estamos con ello contribuyendo a crear empleo y a mover la economía. Y segundo, a dar respuesta a esas familias que más necesitan del apoyo de las administraciones. Así que, insistiendo en el mensaje, el PSOE presentaba otra propuesta. Ahora que en Europa se está negociando el marco presupuestario para los próximos años, quieren que se garantice el programa de ayuda alimentaria a los más necesitados, porque dicen está en riesgo. Como consecuencia de presiones ejercidas en el seno del Consejo Europeo por parte de algunos países. Y esta vez sí, con alguna que otra modificación, hubo consenso. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a defender en el seno del Comité de las Regiones y ante las instituciones y organismos comunitarios que correspondan el mantenimiento de la financiación del Programa Europeo de Ayuda Alimentaria a las personas más necesitadas. Además, se dirigirán a la Junta para que refuerce la financiación a estos bancos de alimentos. El único pero a este acuerdo llegaba del Grupo Mixto. Los bancos de alimentos deben ser apoyados desde lo público, pero no con dinero. El dinero público debe ir a gestionar instrumentos que imposibiliten que los ciudadanos caigan en situación de miserias. En 2011, estas instituciones repartieron más de 100 millones de kilos de alimentos por toda España. La atención sanitaria de nuestros mayores, en especial de aquellos que ingresan en alguno de los 14 hospitales de la comunidad, llevaba esta semana a las Cortes al gerente de SACIL. El Grupo Socialista le reclamaba información de la composición y funcionamiento de los equipos de valoración geriátrica. Son alrededor de unas 100 personas las que participan en los equipos de valoración geriátrica en los hospitales. En ellos se incluye geriatras, como he dicho, se incluyen enfermeras. En algunos casos se incluyen auxiliares de enfermería. De verdad, pues revísenlo. O sea, revísenlo, porque es que yo pregunto en mi centro de salud que quién es el coordinador de atención geriátrica y me miran como si me hubiera trastornado. Yo creo que ustedes están refiriéndose a si existen o no existen unas estructuras. Nosotros lo que miramos es si se está realizando o no se está realizando una actividad, si estamos consiguiendo o no estamos consiguiendo los objetivos que se planteaban en este plan de atención geriátrica. Y esos objetivos, añadía, son el diagnóstico de pacientes complejos y la mejor utilización de recursos. En Castilla y León, 600.000 personas con más de 65 años presentan algún tipo de problema sanitario. Pero el universo de usuarios de SACIL es más amplio. Sobre los que vienen de otras comunidades autónomas y sobre las dificultades de acceso que encuentran los castellanos y leoneses que salen fuera, preguntó también el Grupo Socialista. Lo único que le digo es que ahora mismo la accesibilidad, el número de prestaciones, la calidad de las prestaciones son diferentes según de qué autonomía se trate. En estos momentos disponemos de una cartera de servicios básica común para todo el territorio nacional. El gerente de SACIL recordaba que hay convenios firmados con 8 comunidades autónomas limítrofes, que están vigentes y que si hubiera existido algún problema en la atención, habría que considerarlo como un caso puntual. También en el punto de mira, la agenda de la población. Desde la Junta reconocen que hay medidas que no se han podido impulsar por la situación económica, pero aún así hacen una valoración positiva. El 7,5% de los sorianos salieron en 2012 al extranjero en busca de una oportunidad. Es la provincia con mayor tasa de migración. Por eso la oposición busca aclaraciones, quieren cambios en la agenda de la población. Si el problema es que lo dicen los datos, es que ustedes tienen que dar un giro de 180 grados, tienen que dar un giro de 180 grados a la agenda para la población. Porque, desde luego, con las medidas que ahí están puestas y con el desarrollo de esas medidas, los resultados son estos. Si tuviéramos la varita mágica de las soluciones, pero claro, no somos magos. Entonces, lo que hacemos es proponer medidas concretas, evaluarlas. La directora general anima a la oposición a dar alternativas. Consideramos que es momento de revisar las medidas de la agenda. Ya desde el principio dijimos que la agenda era un documento que no podía quedarse congelado en el año 2010, sino que hay que ir mejorando las medidas. Estamos abiertos a cualquier propuesta. Cada vez que venimos aquí proponemos una medida, cada vez que venimos a las Cortes, y ustedes la rechazan absolutamente todas. Absolutamente todas. El PSOE defiende que es necesaria más financiación que ayude a fijar población en la comunidad.
La directora general reconoce que la crisis ha dejado en el aire algunas iniciativas previstas en la agenda de 2010 y que tenían que haberse puesto en marcha este año. En otra comisión, en la de Agricultura, el Partido Socialista ha pedido apoyo al Grupo Popular para evitar que el Ministerio reduzca las ayudas a los programas de desarrollo rural. De él dependen 44 grupos de acción local y su labor de asesoramiento podría peligrar por los ajustes. La crisis económica está reduciendo las ayudas en todos los ámbitos y los recortes se notan especialmente en el campo. Los socialistas entienden que gobernar es difícil en estos tiempos, pero piden valentía. Lo que nosotros les pedimos es que, además de que gobernar suponga priorizar, pues que gobernar suponga la gallardía de hacer la misma publicidad cuando se pone en marcha un programa que cuando se recorta. Desde el PP, en cambio, aseguran que todo esto nació durante el gobierno de Zapatero. Lo que no pueden ustedes es proponer cuando están en gobierno una modificación constitucional que conlleva un techo de déficit y cuando a otros les toca gobernar y tienen que aplicar esa modificación constitucional, decir que no, que ya no vale ese techo de gasto y que hay que seguir gastando. 5 proposiciones no de ley contra los recortes en 5 provincias y todas rechazadas: Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria. Los populares insisten en los motivos. Es un problema de escasez de fondos, que el dinero es limitado, que no sé si les suenan las palabras crisis, techo de gasto, objetivo de déficit. No sé si la prioridad son las ayudas a estos grupos de acción local, o son a las urgencias nocturnas de Langa y Medinaceli, o son a los ciclos de educación secundaria obligatoria, como es el caso de Berlanga, o son la eliminación de esas rutas de transporte a la demanda y transporte de viajeros, o es el nuevo modelo de reservas regionales y la eliminación de las CIS. En Castilla y León trabajan actualmente 44 grupos de acción local. Asesoran a aquellas personas que quieren montar un negocio en el mundo rural y su futuro continúa en el aire. Otra de las propuestas aquí debatidas fue la de crear una marca única para todas las estaciones de esquí de Castilla y León. El PSOE lo ve como una manera para atraer turistas, el PP como una marca más que caería en saco roto. En esta comisión comparecía también el director general de Patrimonio para explicar el derrumbe del falso techo de la iglesia El Salvador de Simancas. La oposición pedía una marca específica para promocionar bajo su paraguas a todas las estaciones de esquí de Castilla y León. Para argumentar la petición han puesto sobre la mesa varios datos. En Aragón, donde se usa esta forma de promoción, el negocio de la nieve deja 60 millones al año. 400.000 esquiadores visitan sus pistas y gastan de media unos 80 euros diarios. Aquí les pongo un ejemplo: esquía con nosotros, un pack por 150 euros, o aventura en la nieve, un pack por 80, con la marca Castilla Tierra de Esquí, por ejemplo. Que a un excesivo número de marcas vinculadas a Castilla y León distorsiona y disgrega el mensaje que queremos transmitir. Sí, quiero decir, tampoco puedo aceptarle que es que no se promociona aquí el esquí, no estoy de acuerdo. Quizá el planteamiento no es malo si no habláramos de marca. Una marca requiere un esfuerzo añadido de promoción que, insisto, distorsiona el mensaje. El director general de Patrimonio ha estado presente en la comisión. Acudía a dar explicaciones sobre el derrumbe de un falso techo en la iglesia del Salvador de Simancas, también de la declaración de espacio cultural para el Valle Minero de Sabero. Para Enrique Saiz no es operativo, porque afectaría a cualquier actuación dentro del valle. Estoy absolutamente perpleja por descubrir hoy, a través de las declaraciones del director general, que el Partido Popular, en su programa electoral, hace propuestas a los ciudadanos que son fatuas. Se lo dice usted, ¿eh? Yo lo que le he dicho es que su pretensión de que primemos la declaración desde el punto de vista legalista respecto del trabajo, eso es fatuo si no tiene detrás un trabajo. Eso es lo que he dicho, no lo que dice usted. Yo también las palabras ya digo que se puede jugar con ellas y es muy fácil para nosotros, para el grupo en este momento político que sustenta el Gobierno, hacer juegos de palabras respecto a sus principios, sus fundamentos y sus programas políticos. Además, se ponía sobre la mesa la declaración de bien de interés cultural para Madrigal de las Altas Torres, lugar de nacimiento de la reina Isabel la Católica. Misma petición para el lugar de la Batalla de Toro, en la que se logró la unión de León, Castilla y Aragón. No olvidémonos ni rutas de Isabel, ni más cuentos chinos. No han salido adelante, tampoco ha recibido el apoyo del Grupo Popular la iniciativa para proteger los yacimientos paleontológicos de la Sierra de Francia. La Fundación Díaz Caneja de Palencia acoge durante estos días una retrospectiva del pintor Jorge Vidal. La Fundación Villalar, depositaria de su legado artístico, ha cedido temporalmente 25 de sus obras que se podrán visitar hasta el 5 de mayo en la capital palentina.
Chileno de nacimiento, castellano de adopción, Jorge Vidal supo marcar la diferencia e introducirse como un torbellino abstracto en el grupo de Simancas. Su obra se expone estos días en Palencia gracias a la Fundación Villalar. Lo que hace este artista, Jorge Vidal, en este caso, es traer lo que ellos llamaban esa paleta de Valparaíso, esa paleta llena de colores, como se puede observar, a un clima, como es el Castilla y León, es más austero, más sobrio. Influenciado por el expresionismo alemán, sus cuadros están marcados por su gran cromatismo y su pincelada intensa y meditada, ya sea en furtivas inmersiones por las gamas de grises o en un estridente renacimiento del color. Es un arte muy expresivo, muy impactante a la hora de calar en el visitante, en el espectador, te llega rápido. Ponerte frente a una obra de Jorge es tener un sentimiento. Ejemplo del color Valparaíso asociado a las vanguardias europeas del siglo XX, Vidal pasó por diferentes etapas, desde el expresionismo plástico hasta la geometría, jugando con texturas, luz y colores, alternando grabados y pintura. Cuando llega al continente empieza a encontrarse con otras corrientes que se están dando en ese momento y de las cuales se va imbuyendo y se va haciendo eco. El carácter novedoso de su pintura hizo de Jorge Vidal un referente del arte en su tiempo, en una tierra que aún hoy lo añora, 7 años después de su muerte. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.